Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Bien usted? Bien, bien. Acá salimos de cuarentena, por fin. ¿Sí? ¿Salieron allá? Por lo menos el jueves. Y allá en Iquique, eh, ¿cómo está la situación? No, acá ¿Salen de todavía no. cuarentena? Iquique, la ciudad de la eterna cuarentena. Así parece. No duran nada. Ay, yo espero. Ojalá estén mejorando las cosas para mejor. Pero ¿y la situación allá cómo está? ¿Está mejorando, empeorando? ¿Cómo está? Se ve igual, la verdad, aunque yo no salgo mucho, sí. No he salido, sí. Me mantengo No, acá en la casa nomás. no, pero ahí digo los datos así de contagio. No sé, yo estoy pendiente igual de cómo va evolucionando para ver si puedo entrar al laboratorio o qué. No, los datos siempre se mantienen ahí como igual. O un día baja harto y después al día siguiente de nuevo está súper arriba. Sí, porque los martes y miércoles tiende la baja porque son los resultados del sábado y el domingo. ¿Y quién va a sacarse un PCR un sábado y un domingo? Sí, pues. Por eso esos días son más bajos, porque hay menos exámenes. Ujú. Pero hay que ver el lado positivo y que esperar que estemos la mayoría vacunados, que estemos bien. Y esperemos que estemos, yo espero que estemos como en Israel, que tiene más de la mitad de la gente vacunada y ya no registró muertes, y no está registrando muertes por Ujú. coronavirus. Sí. Hasta el momento, Fabián, ¿alguna duda, consulta con la materia? Por ahora no. Están todas las clases subidas a YouTube. Entonces, ahora vamos a entrar al módulo 3 y el último para la prueba, donde vamos a ver una revisión de la cinética homogénea, el equilibrio que sea dinámico, la ecuación de Arrhenius y las superficies de energía de potencial, la teoría del estado de transición y fundamentos, un breve fundamento de las reacciones en los electrodos, el modelo de Volter y Volmer de cinética de los electrodos. Vas a ver que en muchas- muchos artículos se va a hablar harto de Volmer, en especial los que vas a ver tú. Vas a ver la reacción de Volmer y Tafel, que ve en esencia lo que es la cinética en los electrodos, la superficie, no así con la doble camada eléctrica, ni con el resto de la solución. Al menos él nos involucra, por eso es Volter y Volmer. Volter ve más lo que es la dupla cámara eléctrica, entonces es una teoría en conjunto. Unieron las dos teorías para hacer un solo modelo, ¿ya? Que involucrara un gran conjunto. También se van a ver los efectos de potencial sobre las barreras energéticas, los procesos en un solo paso de un electrón, la constante de velocidad estándar y el coeficiente de transferencia de energía, ¿ya? Entonces, si consideramos dos sustancias, A y B, y que están unidas por reacciones elementales unimoleculares, es decir, una sola molécula, vamos a tener que A se vuelve B, tiene su constante de formación y de desabsorción. Nosotros vemos que también B vuelve A. Hay un equilibrio. Nosotros sabemos que todos los equilibrios son dinámicos, no son constantes. ¿Ya? Entonces, para ambas reacciones elementales se ven de vista del momento y la velocidad eh, eh, en que se genera y se degenera el compuesto hacia va el equilibrio hacia los productos restantes. Nosotros sabemos que la velocidad es molar por segundo. Esa es la velocidad de las reacciones químicas. ¿Lo viste?
en química general, lo volviste a ver en físico-química 1 o 2, ¿ya? Y nosotros sabemos que la velocidad de formación es igual a la constante formación por la concentración de la especie. Si nosotros imaginamos este sistema en la reacción, ¿ya? Mientras que la velocidad inversa de la reacción inversa es al revés. La velocidad de la reacción inversa va a ser igual a la constante inversa por la concentración de los productos, o sea, B en este caso, ¿ya? Si nosotros sabemos que las constantes de velocidad Kf y Kb se mantienen en dimensiones siempre de segundo a la menos 1 y se puede mostrar fácilmente que son recíprocas, es decir, A y B respectivamente, o la velocidad de conversión neta de A hacia B es la diferencia entre ambas. Entonces la velocidad neta será la velocidad de formación de los productos Kf por concentración de la especie A menos la, la constante velocidad de, de la reacción inversa por la concentración de los productos. Hasta el momento creo que eso no es nada nuevo. Vemos esto, lo debiste ver en química general 1 o 2 por ahí. Se vio, lo viste más profundo y ahora lo volvemos a ver. Entonces, en equilibrio, la velocidad de conversión de neta es cero. Por eso, nosotros sabemos que la constante de equilibrio de cualquier reacción va a ser la constante de formación de los productos dividido por la constante de formación de los productos. O puede ser igual a la concentración de los productos dividido por la concentración de los reactantes, es decir, la especie A. Por lo tanto, la teoría de la cinética predice una relación de concentraciones constantes en el equilibrio, al igual que lo hace la termodinámica. Es decir, nosotros vemos que a pesar de que eh, A de los reactantes vaya a producto, de los productos vayan a reactantes, que sea un proceso dinámico, las concentraciones se mantienen, ¿ya? A la misma velocidad de que yo voy generando un producto B, el producto B se va degenerando y va volviendo el producto A, manteniendo en equilibrio, ¿ya? Entonces, se requiere tal acuerdo de que en cualquier teoría cinética. En el límite del equilibrio, las ecuaciones cinéticas deben colapsar a las reacciones de la forma termodinámica. De lo contrario, la imagen cinética no puede ser precisa. La cinética describe la evolución del flujo másico en todo el sistema, incluyendo tanto la aproximación al equilibrio como el mantenimiento dinámico de este estado. La termodinámica describe solo el equilibrio y la comprensión de un sistema ni siquiera se encuentra en el nivel burdo, es decir, en un nivel básico, a menos del punto de vista cinético y de la termodinámica. Estén de acuerdo en propiedades de equilibrio. ¿Ya? Por otro lado, la termodinámica no proporciona información sobre el mecanismo necesario para mantener el equilibrio, mientras que la cinética se puede utilizar para describir cuantitativamente el equilibrio. Acá hay otro ejemplo, con el ejemplo anterior. El equilibrio se presenta en velocidades de conversión distintas a cero, hacia A y B, viceversa. Pero las velocidades no son iguales. A veces se les llama velocidad de intercambio a V0, como lo podemos ver acá, ¿ya? Cuando la velocidad de intercambio, es decir, la velocidad de la reacción en equilibrio, va a ser igual a la constante de formación por la concentración de A en equilibrio, que va a ser lo mismo con la reacción inversa de B en equilibrio. Y veremos a continuación que la idea de velocidad de intercambio juega un papel importante en los tratamientos de cinética en los electrodos. Es un hecho experimental que la mayoría de las constantes de velocidad de las reacciones en fase de solución varían con la temperatura de una manera común. Casi siempre el logaritmo natural de la constante es igual, es lineal con o inversamente con temperatura a la menos 1. Arrhenius fue el primero en reconocer la generalidad de este comportamiento y propuso
que las constantes de velocidades se podían expresar de la siguiente manera, ¿ya? Que la constante de cualquier reacción, de cualquier sistema en equilibrio, va a ser igual a la constante de Arrhenius por E, por, por 10 elevado a, por E elevado a menos la energía de activación dividido por RT. Por lo tanto, donde EA está en unidades de energía, dado el factor exponencial que recuerda la probabilidad de utilizar energía térmica para superar la barrera de energía a la altura de la energía de activación, ese parámetro se ha conocido como la energía de activación. Si el exponencial se expresa como probabilidad de superar la barrera, A debe estar relacionada con la frecuencia de los intentos. Por lo tanto, A se conoce generalmente como factor de frecuencia. Como de costumbre, estas ideas resultan ser demasiado simplistas, es decir, demasiado básicas, pero no llevan una esencia de verdad y son útiles para proyectar una imagen mental de la realidad en las reacciones. ¿Ya? La idea de energía de activación ha dado lugar a imágenes de trayectorias de reacciones en términos de energía y potencial a lo largo de la coordenada de la reacción. En la figura próxima que vamos a ver, la 3.11, se muestra un ejemplo, un proceso unimolecular simple, como la isomerización cis-o-trans del estileno, de la coordenada de la reacción, que podría ser un parámetro molecular fácilmente reconocible como el ángulo de torsión de alrededor del doble enlace central del estileno. En general, la coordenada de la reacción se expresa en el proceso a lo largo del camino, favoreciendo la superficie multidimensional, que, que se describe como la energía potencial, como una función de todas las coordenadas de la posición independiente de un sistema. Una zona de superficie también corresponde a la configuración que llamamos reactivo o reactante, y la otra corresponde a lo que es producto. ¿Ya? Entonces, ambos deben ocupar mínimos de espacio en la superficie energética, porque son los únicos arreglos que poseen una vida útil significativa. Aunque son posibles otras configuraciones, se debe tener energías más altas y carecer de energía mínima requerida para la estabilidad. A medida que tiene lugar la reacción, las coordenadas se cambian de las medidas del reactivo a las del producto, dado que la trayectoria a lo largo de la coordenada de la reacción conecta dos mínimos. Se debe subir y pasar encima de un máximo y luego caer en la zona del producto. Muy a menudo, la altura del máximo por encima de un valle se identifica con la energía de activación, ya sea EAF o EAB, para la reacción hacia adelante o hacia atrás, respectivamente. Entonces, nosotros vemos este tipo de perfil, que es el típico de una energía de activación, donde tenemos una energía potencial que no, que no va a ser suficientemente alta, degenerativa, y va a tener que llegar hasta una energía de activación mayor a la energía de los reactantes y de los productos, y la reacción coordinante va a hacer que la energía potencial de los productos sea menor a lo de los reactantes, para que esté más estable en la forma de los productos que los reactantes. ¿Ya? En otra notación podemos entender que la energía de activación, como el cambio de energía interna estándar al pasar de uno de los mínimos al máximo, lo que se denomina estado de posición o complejo de activación. Podríamos designarlo como energía interna estándar, como está aquí, la energía en la diferencia potencial estándar. Y la entalpía estándar de activación sería esta, delta H'. Entonces, nosotros sabemos que la energía interna potencial más
la diferencia de la presión y el volumen, pero sabemos que delta volumen puede ser despreciable en una reacción en una fase condensa. Entonces podemos decir que la energía interna va a ser aproximadamente igual a la entalpía. Por otro lado, podemos ver que la energía en la ecuación de Arrhenius podría reformularse. En vez de tener energía de activación, podríamos relacionarlo a lo que es entalpía. ¿Ya? Entonces también nosotros podemos tener una semejanza con lo que es entropía, ¿ya? Y también somos libres de factorizar el coeficiente A en el producto, expresado a exponente entropía por dividido en la constante de los gases ideales, ¿ya? Porque de la forma excepcional involucra entropía estándar de activación y es una constante adimensional. Luego tendríamos esto, ¿ya? Con el coeficiente factorial primo. Y nosotros, como sabemos de físico-química 1, que esta ecuación es igual a la energía libre de Gibbs, ¿ya? Entonces, la energía libre de Gibbs estándar en relación con la ecuación 1,1.8 es realmente un enunciado equivalente a la ecuación de Arrhenius de 1.7, que en sí misma, generalizando, implica la generalización empírica de la realidad. En la ecuación 1.3.18 y 1.10 derivan de la ecuación 7, pero solo por la interpretación que aplican las constantes de fenomenología de la energía de activación. Nada de lo que hemos visto hasta ahora depende de una teoría de cinética específica, sino todo término general de la ecuación de Arrhenius, ¿ya? Y se han construido muchas teorías de la cinética para iluminar los factores que controlan las velocidades de reacción. A un objetivo principal de estas teorías es, es predecir los valores de A y de energía de activación para sistemas químicos específicos, en términos de propiedades moleculares cuantitativas. Una teoría general importante que se ha adoptado para la cinética de los electrodos es la teoría de estado de transición, que también se conoce como la teoría de la velocidad absoluta o la teoría de complejo de activación. Es fundamental para que este enfoque la idea de las reacciones y proceden a través de un estado de transición o complejo de activación bastante definido, como va a mostrar la figura a continuación. En cambio, la energía libre estándar, al pasar de forma compleja, mientras que el complejo se eleva encima de los productos de la energía libre de Gibbs estándar para volver hacia los reactantes, ¿ya? Entonces, considerando el sistema que vimos anteriormente, en que dos sustancias A y B están unidas por reacciones unimoleculares, pero primero nos enfocaremos en la condición específica del sistema A-B y todas las demás configuraciones. Está en equilibrio térmico, pero esta situación de concentración de complejos puede calcular a partir de energías libres estándar de activación, como cualquiera de las dos constantes. Entonces nosotros vemos que se forma un complejo dividido por la concentración de los reactantes. Entonces nosotros vemos que el coeficiente de actividad medio de los reactantes dividido por la temperatura, por el coeficiente de activación medio, por la, la constante de formación, va a ser igual a, ambos coeficientes de activación por, por el exponente de la energía libre de Gibbs estándar de formación dividido en RT. Y para el caso contrario, donde los productos van hacia los reactantes, tendríamos la siguiente ecuación. Entonces, donde C es la concentración
estándar, ¿ya? Y A y B son coeficientes de actividad adimensional, normalmente asumidos en un sistema ideal, de modo que los coeficientes de actividad se aceleran unidad y se dividen entre ambas ecuaciones y se va reemplazando. Por lo tanto, los complejos de activación se descomponen A o B de acuerdo con una constante combinada, K', y se puede dividir en cuatro fracciones. Los creados a partir de A y volviendo a A', factor AA, los que surgen de A y decaen en B, es decir, que vuelven a B, factor BA, los creados a partir de B y caen a A, factor BA, y los que surgen de B y terminan volviendo a B, factor BB. Por lo tanto, la velocidad de transformación de A en B se verá de esta manera, ya, de la constante formación por la concentración de la especie de los productos va a ser igual a la función de AB por la constante combinada por la concentración del complejo. Y la velocidad de formación de B en A va a ser denominada de esta manera. Entonces, consideremos que la constante formación de A por la concentración de A va a ser igual a la constante de deformación por la concentración de B en equilibrio forman FA, FBA. Deben ser iguales. Entonces, cada vez más simple la teoría, ambos se toman un medio de esta tasa de superposición. Por lo tanto, AA, que de A, que del reactante vuelva a reactante, va a ser igual a la especie que vaya de los productos y vaya a los productos y regresa a los productos, va a ser aproximadamente cero, va a ser despreciable. Por lo tanto, no se consideran en los complejos que vuelvan a su estado de origen, es decir, que intenten romper esa barrera energética pero terminen volviendo. En cambio, cualquier sistema que acelere la configuración activa se tramite con una eficiencia unitaria al producto o a la fuente en una versión más flexible de las fracciones AB y BA se aproximan a el coeficiente de energía dividido en dos, donde K es el coeficiente de transmisión, que puede tomar un valor de unidad de 0 y se sustituyen las concentraciones del complejo en las ecuaciones anteriormente vistas y se conduce a que la constante de velocidad de formación va a ser igual a este. A la constante de formación va a ser igual al coeficiente de transmisión por la constante prima dividido en 2 por el exponente de la energía activación media de la deformación dividido en RT. Y para la formación, la deformación de los productos hacia los reactantes, la vuelta va a ser descrita con esta ecuación. Por lo tanto, ya nosotros sabemos los valores totales, ya, en la ecuación de la complejación de un producto A hacia un producto B. En la actividad de complejación, esta es la energía libre estándar y esta es la velocidad de coordinación, donde la energía para la reacción con la energía libre de Gibbs va a ser todo lo que esté debajo de la energía de los productos, de los reactantes, y esta va a ser la energía libre de Gibbs de los para que el reactante se vuelva producto. Y la sumatoria de estas dos ambas va a ser la energía libre de Gibbs inversa. ¿Ya? Este es un gráfico, acá se puede entender más los cálculos anteriores y vemos que la mecánica estadística se puede utilizar para predecir el valor de esta nueva constante. En general, la cantidad depende de la forma de la superficie de la región, es decir, que todo lo que vamos a ver depende si es una superficie porosa, si es una superficie nanopartícula, una superficie lisa, una superficie como en forma de porotos, como se da muchas veces cuando formamos
disulfuro de molibdeno, ¿ya? Pero vamos a demostrar cosas simples que la constante prima va a ser igual a 2K por T dividido en H, donde K y H son la constante de Boltzmann y H es la constante de Planck, ¿ya? Y T es la temperatura. Por lo tanto, las constantes de velocidad van a ser de la siguiente manera. Va a ser la constante, vamos deformando y reemplazando las ecuaciones anteriores y tenemos esta sola, ¿ya? Que es la ecuación donde se ve la frecuencia para calcular las constantes de velocidad mediante la teoría de esta de transición. Para alcanzar y considerar solo un sistema en equilibrio, es importante señalar que la constante de velocidad para un proceso elemental se fija para una temperatura y presión determinada y no depende de las concentraciones de reactivo y de producto. Por lo tanto, la ecuación que vimos anterior se expresa de forma general y se mantiene en equilibrio. Se mantendrá alejado del equilibrio. En el supuesto del equilibrio, aunque útil en la derivación, no limita el rango de validez. Entonces, como observamos anteriormente, en la imagen de cinética precisa que de cualquier proceso dinámico debe producir una ecuación de forma termodinámica en el límite del equilibrio. Es decir, todas las reacciones o todas las ecuaciones que nosotros vamos a ver van a ser cerca del equilibrio para que la reacción de electrodo en el equilibrio sea caracterizada por la ecuación de Nernst, que vincularemos el potencial del electrodo a las concentraciones generales. Entonces, vamos a ver este proceso de nuevo. Vamos a ver de una especie oxidada más los electrones hacia la especie reducida con la constante de formación de los productos y la constante de formación de los reactantes. Entonces, nosotros anteriormente vimos que la ecuación de Nernst era igual a esta, el potencial es igual al potencial estándar más RT dividido por el número de electrones involucrados por la constante de Faraday por el logaritmo de las concentraciones eh, en la solución de la especie oxidada dividido por la concentración en la solución de la especie reducida. Por lo tanto, el potencial va a ser potencial formal y la teoría sería válida para los electrodos y podamos predecir su tipo de mecanismo. También requerimos que la teoría de la dependencia observada de la corriente con respecto a los potenciales en diversas circunstancias. ¿Aló? Que vimos a menudo esté limitada parcialmente por los electrorreactantes y se transportan hacia la superficie del electrodo. Entonces, en una teoría de cinética interfacial, es decir, de lo que está pasando desde la superficie del electrodo en la doble camada eléctrica, vamos a ver más concretamente en el caso de una agitación eficiente y de baja corriente para que el transporte sea de masa y no sea un factor determinante en la corriente. Recuerda que los factores que afectan a la corriente son difusión, convección y migración, donde la migración es el transporte de masa, la convección también hay un transporte de masa, pero se puede ver de forma eficiente cuando la agitación es laminar y no turbulenta, y nosotros lo que queremos ver es la contribución de, de la forma de difusión, la forma donde la especie difunde espontáneamente hacia la superficie del electrodo. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver que en cambio este transporte está controlado por la dinámica interfacial, la de la doble camada. Los primeros estudios tales mostraron que la corriente a menudo está relacionada exponencialmente con el sobrepotencial. Es decir, que vamos a hacer que la corriente va a ser igual a, vamos a imaginar que esta es la ecuación de Arrhenius, pero este va a ser A' exponente menos el sobrepotencial por B'. ¿Ya? Con esto nosotros también vamos a poder predecir después
las curvas Tafel. Vamos a ver, yo creo que mañana entonces vamos a ver que la corriente, así como lo dijo Tafel en 1905, vamos a ver su teoría. Vamos a ver que el sobrepotencial está ligado. Hoy, hey, Fabián, aló, Sí, me dice que ya se va a desconectar. ¿Me puedo salir y volver a conectarme? Porque si no se sí, va a cortar la clase. Conéctate entre 5 a 10 minutos más tarde, ¿ya? ya, Entonces nos vemos a las 5 a las 3:10, que diga. 3:05. Ya. Nos vemos en 5 minutos. ya. Un momento pensé que ya no volvías. Sí, Sí. disculpe que justo me llamaron. No, no hay problema. Estamos en esta modalidad. Ya. Eh, no sé. Entonces. Ay, pantallas que no salen ya. Nosotros acá ahora estamos con la inclinación Staffel, ¿ya? La inclinación Staffel, nosotros vamos a ver mm, dependiendo de lo que nosotros investiguemos, la inclinación, esta vez, la constante, la inclinación, vamos a ver que nos puede predecir el tipo de mecanismo y de cinética que tenga una reacción electroquímica. Por ejemplo, tú alguna vez, tú viste que en tu propósito uno de tus propósitos es que tus macromoléculas puedan producir hidrógeno. Sí, ¿Tú sabes pueden producir hidrógeno? ¿Cuáles pueden ser los mecanismos? ¿Cómo es considerar que un mecanismo es hablando de cinética, cómo es, si tiene una cinética efectiva, no efectiva, cómo son los tipos de mecanismos, cuál fue la fuerza de adhesión? ¿Tú sabes cómo podrías saber eso? Hablando electroquímicamente de tus moléculas a futuro. en la práctica, quiere decir. No, teóricamente. Eh, ¿Cómo tú podrías saber? Tú lo podrías saber mediante la inclinación Tafel B. De ahí tú podrías hacer algo completamente experimental o teórico. Por ejemplo, podría apoyarnos el Sergio haciendo algún cálculo teórico y ver si con el número que nos dé de la inclinación Tafel podemos ver si en un medio, por ejemplo, se absorbe una molécula de hidrógeno, un ion de hidrógeno, después absorbe otro ion de hidrógeno a la superficie. Podríamos ver si ese ion de hidrógeno que se absorbió para formar hidrógeno molecular toma un agua o un ion hidrógeno del medio o tiene que ser capaz de tienen que estar unidos los dos en el electrodo o no son capaces de producir hidrógeno. Como tú podrías ver teóricamente si tus datos son coherentes o incoherentes, ¿ya? Viendo tanto desde el punto de vista experimental como teórico. Entonces, con esta inclinación Stafford que tú vas a trabajar mucho, vas a saber toda la parte cinética de tus moléculas para que produzcan hidrógeno o oxígeno, para ver catálisis electroquímica, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que ver todo un background y vamos a comenzar a considerar la reacción 3.1, 3.21 y considerar hacia adelante hacia atrás. Podemos ver que una componente directa, que es la velocidad de formación y que también debe ser proporcional a la superficie de la concentración de la especie de los reactantes. En este caso estamos hablando de especie oxidada. Y expresamos la concentración
o la distancia con la superficie. ¿Recuerdas lo de la doble camada eléctrica? Que entre más lejos de la superficie puede haber mayor o menor concentración de la especie oxidada o reducida, ¿ya? Y que esto también va a tener una relación con el tiempo. Podemos ver la concentración a tiempo cero o a distancia cero, es decir, en la superficie misma del electrodo, y que la constante de proporcionalidad se une a la velocidad y podemos ver que la velocidad de formación va a ser a la constante de formación por la concentración en la superficie del electrodo. Y podemos ver que en este caso, si está una especie oxidada a la reducida, se está ocurriendo una reducción, podemos saber que es igual a la corriente catódica dividido por el número de electrones por la constante de Faraday por el área del electrodo. Nosotros tenemos que tener un área fija, ¿ya? Dado que la superficie hacia adelante es una reducción, hay una corriente catódica, IC, y proporcional a la velocidad de formación. Del mismo modo, tenemos que la reacción va hacia atrás. Va a ser lo mismo con la reacción hacia la oxidación, por lo tanto relacionamos con la corriente anódica, donde IA era la corriente anódica, como vimos, por lo tanto, nosotros vimos que anteriormente que la ecuación neta, eh, cuando se aproxima al equilibrio, es la diferencia de la velocidad de formación con la velocidad de formación. Y como vimos anteriormente, tenemos esto. Por lo tanto, todo esto va a ser igual a la corriente total dividido por el número de electrones, constante Faraday, y el área de la superficie. Y entonces nosotros tenemos esto, que la corriente total va a ser igual a la corriente catódica menos la anódica, y todo esto va a ser igual a, porque aquí pasa multiplicando, NFA, las constantes por las concentraciones en la superficie, y tenemos que tener en cuenta que las reacciones heterogéneas que se describen de manera diferente a la homogénea, por ejemplo, las velocidades de reacción en sistemas heterogéneos se refieren al área interfacial, la doble camada, por unidad. Por tanto, las unidades que vamos a tener va a ser mol por segundo por centímetro cuadrado. Por tanto, las constantes de velocidad heterogénea deben ser en centímetro por segundo, tanto de la formación como de formación. Dado que la interfase solo puede responder en su entorno inmediato a las concentraciones que entran en las expresiones de velocidad. Son siempre concentraciones de la superficie y se pueden definir de la concentración de la solución a granel. Entonces, veremos que las reacciones sí se pueden visualizar en términos de proceso a lo largo de la coordenada de la reacción, que conecta una configuración de un reactivo con una configuración de un producto en una superficie de energía. Esta cinética también se aplica en reacciones de electrodos, pero de forma superficial, y resulta ser en función del potencial del electrodo. Uno puede ver en efecto fácilmente la coordinación de esta reacción. Por ejemplo, teniendo el ion hidrógeno, el ion sodio, se reduce eh, a sodio metálico. Podemos ver que se sufre una amalgama con la gota de mercurio y donde sodio se disuelve en acetronitilo o demilformida. Podemos tomar la coordenada de la reacción como la distancia del núcleo de sodio hacia la interfase. Entonces el perfil de energía a lo largo de la coordenada de la reacción procederá a la siguiente figura que vamos a ver, y a la derecha vamos a ver el ion sodio más el electrodo. Está en configuración de energía que depende poco de la posición nuclear de la solución, a menos que el electrodo se acerque tanto al ion que deba desolvatarse, parcial o totalmente, es decir, que pierda todas sus moléculas de agua que lo solvatan. Y a la izquierda vamos a ver la configuración corresponde a un átomo de ion sodio disuelto en mercurio. Entonces,
Dentro de las fases de Mercurio, la energía depende solo ligeramente de la posición, pero sí del átomo que lo abandona en el interior. Su energía aumenta a medida que se pierde la interacción desfavorable del mercurio-sodio y las curvas correspondientes a estas configuraciones del reactivo y del producto se cruzan en el estado de transición y las alturas de las barreras de oxidación y reducción determinan sus velocidades relativas, cuando las velocidades son iguales a la de la figura a continuación y el sistema está en equilibrio y el potencial es potencial de equilibrio. Entonces nosotros vamos a ver a tres tipos de formas. ¿Ya? Nosotros vamos a ver una reacción de reducción en A cuando está en un potencial correspondiente al equilibrio. Vamos a ver que en equilibrio la energía estándar de los reactantes va a ser igual a lo de los productos y va a tener una forma normal. Pero en B vamos a ver que si A tiene un valor más positivo en el equilibrio, vamos a ver que la energía de los reactantes es mayor, va a cubrir y vamos a ver esta, esta reacción de coordinación. Y en cambio, si el potencial es negativo, nosotros vamos a ver que la amalgama de sodio-mercurio de los productos va hacia va a tener una mayor energía que los productos. Por lo tanto, acá la reducción va a ser favorecida ya que tiene una energía libre menor y acá está la, parte, la oxidación del sodio en B va a ser predominada por su energía libre. En cambio en A, vamos a ver que se oxida, se reduce, se oxida, se reduce, ya que las energías son iguales. ¿Ya? Ahora supongamos que el potencial cambia un valor más positivo, en efecto, el principal es reducir la energía del electrón activo. Por tanto, la curva correspondiente a sodio-electrón cae con respecto a la del sodio amalgama. Entonces, consideremos que el proceso de electrodo más simple posible en las especies de oxidación y reducción se involucran en una transferencia de un electrón de la interfaz sin estar involucradas en ningún otro paso químico. Vamos acá. Entonces, supongamos también que los perfiles de energía estándar a lo largo de la coordenada de reacción tienen formas parabólicas y que como se muestran en la figura a continuación. En el marco, suponiendo que estas figuras de ruta compleja, desde los reactivos hasta los productos, mientras que el marco inferior es una ampliación de la región cercana a los estados de transición. No, no es importante para esta discusión que conozcamos en detalle de los perfiles. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esta energía y vemos energía de diferencia, energía de estándar del, del libre de Gibbs de la especie oxidada o de la especie, la energía libre de Gibbs en la superficie. Y vamos a ver que tenemos distintos sobrepotenciales por la frecuencia de Faraday y vamos a ver que los perfiles de energía de activación, tanto para la parte catódica como la anódica, vamos a ver que las curvas Tafel están cerca del punto máximo de la energía de activación. ¿Ya? Acá podemos ver que los perfiles son igual a, tienen, tienen coordinación con lo que es el coeficiente de transferencia de energía, alfa, y vamos a ver que para el cátodo es menos un alfa y para el ánodo es alfa solamente. ¿Ya? Entonces, si la diferencia potencial cambia de un valor o un nuevo valor, el potencial de energía relativa del electrón reside
en el electrón y cambia a constante Faraday por la diferencia de energía. Y la vemos aquí, energía estándar prima. Por lo tanto, la curva de oxidación se mueve hacia arriba o hacia abajo en esa cantidad. En cambio, la curva inferior del lado izquierdo de la figura anterior muestra en efecto para una diferencia de potencial positivo. Es evidente que la barrera de oxidación para una energía libre de Gibbs del ánodo se ha vuelto menor que la energía libre de Gibbs estándar del, del ánodo, como vemos en esta figura. Y es una fracción totalmente libre. Y llamemos la fracción 1 menos alfa, donde alfa ya dijimos que era el coeficiente de transferencia, puede variar de 0 a una unidad, es decir, que puede ser aproximadamente 0, puede ser 0 o puede ser 1. ¿Ya? Por lo tanto, la energía libre de el ánodo va a ser igual a la energía libre del ánodo estándar menos 1 menos alfa por la constante de Faraday por el sobrepotencial. Entonces nosotros vamos viendo que también para el cátodo solamente es por el coeficiente de transferencia de energía y no su contrario. Y ahora supongamos que las constantes de velocidad de formación y de deformación tienen una forma de Arrhenius y se pueden expresar como esto, ¿ya? Que vimos anteriormente. Y para el ánodo, entonces, la energía de activación, vamos a ver, tomando esta energía, la diferencia entre ambas, y esta para el ánodo. Entonces, la frecuencia va a ser igual a la constante de Faraday dividido por RT. Los dos términos son factores para cada una de estas expresiones y forman un producto que es independiente del potencial E es igual a la velocidad de sobrepotencial. Ahora, consideremos el caso en que la interfaz está en equilibrio con una solución de la concentración oxidada, que es igual a la concentración de la especie reducida, y en esta situación el sobrepotencial y la constante de velocidad, de modo que la constante de formación va a ser igual a la constante de formación. Por lo tanto, el potencial estándar es el potencial donde están las constantes de velocidad directa e inversa, ¿ya? Y tienen el mismo valor. Ese valor se llama constante de velocidad estándar, K, K estándar. Las constantes de velocidad en otros potenciales, luego de expresarse simplemente en términos de K estándar, de constante de equilibrio estándar. Por lo tanto, tendríamos esto y esto para el cátodo y esta ecuación para el ánodo, para la ecuación directa y la inversa. Entonces, la inserción de estas relaciones produce una corriente potencial y podemos integrarla a las ecuaciones anteriores que hemos visto. ¿Ya? Nosotros podemos ver que la interpretación física de la constante de equilibrio es sencilla y es simplemente que una medida de capacidad cinética de un par redox en un sistema con una constante de equilibrio grande alcanzará el equilibrio en una velocidad de tiempo corta, pero en un sistema con una constante de equilibrio pequeño, para alcanzar el equilibrio demorará mucho más tiempo. ¿Ya? Y las constantes de velocidad estándar más grandes, de rango 1 a 10 centímetros por segundo, están asociadas a procesos de transferencia de electrones y particularmente simples. Por ejemplo, la constante de velocidad estándar para las reacciones de oxidación y de reducción de hidrocarburos aromáticos tales como el antraceno sustituido por pireno y perileno a los radicales aniónicos y catiónicos correspondientes que se encuentran en este rango.
En estos procesos implica únicamente transferencia de energía y resolución de electrones. Vamos a dejar la clase hasta acá y nos vemos mañana. ¿Ya? Ya, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao.